Buenas noches, chicos. Como ya se habrán dado cuenta, ya les envié una actividad de refuerzo, en este caso la actividad de refuerzo número 9. Eh, Hay que resolver los ejercicios que se proponen utilizando el método del triángulo. Les voy a dar una serie de elementos que son importantes que consideren para poder resolver sus ejercicios. En este caso tenemos un ejercicio que dice que se amarran dos cables, que se tiene una carga como se muestra en la figurita. Nos dicen que el ángulo alfa es un ángulo de 20 grados. En este caso el ángulo alfa corresponde a la parte derecha de nuestra figura. Y nos piden determinar la tensión del cable AC y del cable BC. O sea, en este ejercicio le puse un vector de color rojo y le puse un vector de color azul para ahorrar un poquito el tiempo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, como ya lo habíamos comentado en alguna ocasión en el video anterior, evidentemente se sugiere que se haga un diagrama de cuerpo libre en donde se coloquen los vectores que corresponden a cada una de las fuerzas, y esos vectores van a representar la tensión que se tiene en cada uno de los cables según sea el caso. Lo que voy a hacer ahorita, pues simple y sencillamente es copiar esos vectores que ya tengo en el dibujo y los voy a poner de este lado para poder dibujar el triángulo. Aquí la clave es que dibujemos el triángulo. El triángulo lo podemos dibujar como sea. Recuerden que lo único que tenemos que hacer es lograr que los vectores formen un triángulo, nada más. Si es necesario hacer un vector más grande, más chico, no importa, siempre y cuando se forme un triángulo. Aquí lo que estoy haciendo, como se pueden dar cuenta, es el vector rojo lo estoy moviendo hacia donde termina el vector azul, y después el vector amarillo lo estoy moviendo a donde termina el vector azul para que formen un triángulo. El vector amarillo lo voy a hacer un poco más pequeño con la intención de que este vector pues muestre el triángulo como debe ser. Déjenme ver dónde estamos. Aquí está. Entonces este vector lo ponemos un poquito más grande. El vector rojo también lo voy a modificar un poquito para que coincida, más o menos algo así, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro triángulo. Ahora, a partir de este triángulo, lo que tenemos que hacer es establecer nuestros ángulos, cada uno de los ángulos que corresponden a nuestro dibujo, para que podamos tener claro cómo poder resolver el ejercicio utilizando el método del triángulo. Básicamente lo que tenemos que considerar son la ubicación de nuestros ángulos con respecto a nuestros ejes, y con el color de los vectores nos podemos ir guiando. Por ejemplo, entre el eje horizontal que forma, vamos a decirlo así, la parte alta de nuestra gráfica o de nuestro diagrama, nos dice el problema que hay un ángulo de 20 grados. Sabemos que este vector, el vector amarillo, está en un ángulo 270 grados, vamos a llamarle un ángulo recto hacia abajo, un ángulo vertical hacia abajo, como sea. Sabemos entonces que todo esto serían 90 grados. Si el de afuera vale 20 y en total deben de dar 90 grados, creo que podemos definir el valor de este ángulo. Ya que sabemos el valor de este ángulo, también podemos definir el valor del ángulo azul en relación al vector amarillo. Por ejemplo, nos dice el ángulo, el vector azul. Nosotros vamos a suponer que está aquí. Voy a hacer una prolongación del vector azul, y si este ángulo es de 40 grados, como nos dice el dibujo, entonces quiere decir que este ángulo también es de 40 grados, porque son ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. El mismo razonamiento que hace un momento: si este ángulo es de 90 grados y ya sabemos que vale 40, entonces podemos definir cuánto vale y también podríamos, ya una vez conociendo a los dos anteriores, poder definir cuánto vale Lo único que hay que considerar es, en este problema, por ejemplo, que viene en kilogramos, lo que tenemos que hacer, que estos kilogramos es una unidad de masa, hay que convertirla, o hay que hacer el procedimiento para que no sea una unidad de masa, sino que sea una unidad de fuerza. Lo que tenemos que hacer es calcular el peso. Recuerden que el peso es igual a la masa por la gravedad. Ya con eso pueden ustedes establecer su ecuación, la ley de senos, y tratar de resolverlo. En el caso del siguiente ejemplo, lo mismo, tenemos tres vectores. Yo ya los tengo representados aquí con el vector amarillo, el vector azul y el vector rojo. Lo que vamos a hacer es igual. La clave aquí es que construyamos un triángulo. El triángulo
como quieras, no importa cómo lo construyamos siempre y cuando sea un triángulo. Entonces aquí la ventaja que tengo que pues, puedo mover los vectores como yo quiera, ¿no? Entonces voy a mover el vector amarillo, lo voy a colocar donde termine el vector azul, y después voy a mover el vector rojo, y a lo mejor si lo pongo así pues no me va a ser muy sencillo formar un triángulo. A lo mejor lo que hago es mover el vector rojo, el vector amarillo y rojo los pongo juntos, y el vector azul lo pongo del otro lado para que al prolongar un poco el vector rojo se cruce con el vector azul, y entonces ya logramos construir el triángulo que estábamos buscando, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro triángulo. Una vez que tenemos nuestro triángulo, entonces podemos establecer nuestros ángulos y podemos desarrollar el ejercicio de manera correcta. Lo voy a poner de este lado, lo voy a hacer un poco más grande, nada más para poder más o menos analizar la parte de los ángulos, ¿no? Ya se movió un poquito esto, déjenme lo ajusto, más o menos algo así para que se quede como estaba hace un momento, ¿no? Entonces ya tenemos el ángulo, los vectores formando un triángulo. Lo que tenemos que hacer nada más es deducir los ángulos. Entonces para eso vamos a ayudarnos o vamos a trazar las líneas auxiliares que corresponden a los ejes. Aquí es importante que tracemos las líneas auxiliares que corresponden a los ejes. Por ejemplo, esta línea podría simular el eje de las Y, ¿no? Aquí tenemos un ángulo de 50 grados con respecto al eje de las Y. Entonces, si nosotros tenemos un ángulo con respecto al eje de las Y, es este mismo ángulo que tenemos acá. Si este vale 50 grados, creo que podemos definir muy fácil cuánto vale el ángulo interno, ¿no? Tenemos un ángulo también con respecto al vector, con respecto a la vertical, otra vez el eje de las Y y el vector azul, que podría ser algo así más o menos, ¿no? Nosotros tenemos el eje de las Y aquí. Sabemos entonces, si prolongamos este que está aquí, sabemos que el ángulo que nos marca es un ángulo con respecto a la horizontal, con respecto a la vertical, perdón, de 30 grados. Entonces podríamos definir el ángulo que está de este lado. Y lo mismo sucedería con este ángulo de acá. Si yo prolongo el vector, lo voy a hacer de este lado, voy a poner mi línea auxiliar vertical. El vector azul tiene un ángulo de 30 grados, ¿no? Si este ángulo es de 30 grados, estarán de acuerdo conmigo que este ángulo es de 30 grados, ¿no? En teoría, se supone que esto, pues son 90 grados, entonces podríamos definir cuánto vale el ángulo que está entre el vector rojo y el vector azul. Aquí la parte, vamos a decirlo así, compleja de este tipo de ejercicios es el establecer de manera correcta los ángulos que corresponden a nuestro diagrama de cuerpo libre, porque eso es lo que nos va a permitir resolver el problema, ¿no? Entonces, pues traten de trabajar con esta actividad de refuerzo. Yo sé que no es así como que lo ideal es tener que estarlo haciendo en video. Sería genial poderlo hacer en el aula como debería de ser, pero bueno, tenemos que hacer un esfuerzo todos y tratar dentro de lo posible de organizar nuestros tiempos. Yo sé que no nada más es física la materia que tienen que estar al pendiente, pero tratar de que no se nos venga el tiempo encima, que no se nos junte el trabajo. Tenemos hasta el día miércoles para poder entregar la actividad. Pues el miércoles técnicamente, pues hasta que se acabe el miércoles, 23:59 horas, podemos hacer la actividad en hojas blancas. Si tienes hojas de evidencia, pues en hojas de evidencia. Si no tienes a la mano, no te estreses, puedes hacerlo en hojas blancas. Ahorita no va a ser necesario que le pongan ni competencia ni indicador de alcance. Con que le pongas la evidencia de aprendizaje es más que suficiente, que en este caso estamos hablando de partículas de equilibrio o elementos en equilibrio utilizando el método del triángulo. Espero que sigan estando bien y pues a estar al pendiente de las actividades. En breve subiré algún otro video con algunos otros ejercicios de los temas que vamos a seguir analizando en los próximos días. Que pasen una excelente noche y les agradezco su atención.